8 de febrero de 2022, programa número 83 del Baldón de Cobián. Estoy muy contento porque ya llevamos un tiempecito, ni más ni menos que 83 programas. No es cualquier cosa. Jorge Miguel, ¿qué tal? Cadmiel indica No, que... es que le voy a cambiar el nombre. Es el de mi hija. Le voy a Adelante. cambiar el nombre ahorita. ¿Cómo estás? Muy bien, ya dando la bienvenida, le voy a platicar en lo que cambias el nombre, le voy a platicar al público de qué vamos a platicar. Vamos a tratar de darle 10 minutos a cada tema, hacerlo lo más ágil posible. Primero, el reconocimiento del gobernador sobre la incapacidad de la Fiscalía, el fracaso económico del gobierno de la 4T. ¿Qué va a pasar con la revocación de mandato con un presupuesto inferior? ¿Valdrá la pena participar o no? Daremos nuestra opinión. Tengo mucho interés en comentar con Jorge Miguel, sobre todo respecto de la salud mental del presidente de la República. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su visión de las razones por las cuales el presidente actúa con lo que yo considero una maldad manifiesta? Brevemente Sí, tocaremos la burrada de la alcaldesa de Acapulco, doctora en Derecho Avelina López, y cerraremos con la visita de John Kerry a México el día de mañana, que ya implica algo muy interesante que usted va a comenzar a entender en los próximos días. De entrada, Jorge Miguel, bienvenido, qué gusto saludarte. ¿Qué igualmente, José Miguel, te aquí enteraste, estamos saludándote. te enteraste de lo que dijo el gobernador de Veracruz, de los 40 jefes de plaza que saldrían libres si se deroga el delito de ultrajes a la autoridad? Sí, sí vi el comentario y realmente es muy preocupante porque quiere decir que fueron detenidos con alfileres. Es decir, no hay un sustento válido para poder mantenerlos en prisión, sino que se argumentó pues algún incidente que se tuvo con la policía, algo menor, y están detenidos por algo menor con un argumento que se puede caer. Es decir, en un momento dado que se derogue la ley, como es el deseo de cualquier ciudadano de Veracruz, que quiere verse libre de ese tipo de gobierno abusivos, que nos recuerda aquella ley de disolución social, que por cierto fue el único de los 6 planteamientos del comité de huelga del 68, el único planteamiento de fondo político y de justicia era la derogación del artículo de la disolución social, que era algo muy parecido a lo que tiene sometido Cuitláhuac a la ciudadanía de Veracruz, una arbitrariedad. Entonces, si está recurriendo a una arbitrariedad, lo que vemos, como tú dices de antemano, es una incapacidad del órgano de fiscalización por haber logrado integrar unas carpetas que le den sustento al hecho de detener esos personajes siniestros, ¿no? Entonces, es muy A grave mí me que... apura incluso otra cosa, Jorge Miguel. El Sí, gobernador está acusando a 40 personas, sin mencionarlas por su nombre, de jefes de plaza. Imagínate un estado como Veracruz que tiene 212 municipios y que tenemos un rango de impunidad de alrededor del 95%, pues ¿cuántos jefes de plaza hay en el estado? Si detuvieron a 40, violando el principio de presunción de inocencia, porque el gobernador no puede llamarlos jefes de plaza exacto, sin haber un juicio previo, exacto. y por otra parte está reconociendo que el Estado prácticamente es
terreno fértil para la delincuencia. O sea, son Exacto. demasiadas implicaciones. Sí, él no debía haber ni siquiera mencionado esa palabra jefe de plaza, porque quiere decir que conoce la estructura, o tiene los antecedentes de cómo lograron esa jefatura de plaza, lo que para la mayor parte de los ciudadanos y periodistas pues es incomprensible, no es racional. O sea, el gobierno ahí está obligado a decir cómo son las plazas, cuáles son las plazas, cómo se organiza esa estructura criminal, ¿no? Y si ya ¿Y qué conocen grupos esa estructura, criminales? ¿A qué grupos criminales exacto, pertenecen? y cuáles son sus nexos. Y si son 40 jefes de plaza, pues ¿cuántos grupos criminales hay en Veracruz? Yo pensaba Exacto. que 3, pero ahora a lo mejor hay 30. ¿Y cómo les otorga el gobernador la jerarquía de jefes de una plaza? Así es impresionante lo que está pasando en estos momentos en Veracruz. Y a mí me apena mucho por el señor gobernador, porque no cuenta con asesores, no cuenta con quien lo oriente. Antes se cuidaba la imagen del gobernador, ahora el gobernador se comporta como si fuera el vocero de la fiscalía. Es grave la situación. Sí, definitivamente no abona nada esta persona. Se ve, como siempre, el gobernador muy limitado. Es una persona que le cayó en las manos una gubernatura y pues cayó en las manos porque ya lo hemos dicho, lo impulsa Fidel Herrera desde que es candidato a la diputación, y desde ahí pues López Obrador le expresó su apoyo sin conocerlo bien. Fíjate que estamos teniendo problemas creo, con tu conexión de internet, Jorge Miguel. De repente se pausa, se bloquea Sí, totalmente. Pero si quieres pasamos al segundo tema. sí, Yo creo que lo podemos pasar muy breve. sí. El fracaso económico del gobierno de Andrés Manuel. Decían los seguidores de Andrés Manuel que había que esperar hasta fin del sexenio o hasta mediados del sexenio para ver cómo nos iba a ir con el presidente López Obrador. Y bueno, hoy tenemos una muestra de que el sexenio va a ser un fracaso. 4 millones más de pobres, personas que estaban en la clase media y hoy están en los niveles de pobreza. Después de 3 años de gobierno, el PIB ya debería de estar en el 110% del 2018. Si hubiéramos seguido con la tendencia que traía, pues no. A 3 años de gobierno, el Producto Interno Bruto está a 96.5% de lo que estaba a finales del 18, es decir, estamos 3.5% abajo. La pérdida de riqueza, de generación de riqueza en México es brutal. Decían que en el 2021 íbamos a crecer al 6 o 7%, acabamos creciendo al 5%. El último trimestre del año fue espantoso para la economía. Ahí ya empezó el declive otra vez económico, y por primera vez en la historia de México, en su relación con Estados Unidos, resulta que mientras Estados Unidos crece, México decrece. En 90 años no había pasado algo así. Y esto se debe a la falta de confianza y a las políticas o no existencia de políticas económicas del gobierno. El empleo todavía no llega a los niveles de 2018. La inversión en bienes intermedios cae cada mes. A finales del gobierno de Peña Nieto estaba en el 25% del PIB, hoy está en el 18%, generado por la desconfianza en un gobierno que toma decisiones en la mañanera de acuerdo a las ocurrencias de una persona que es absolutamente ignorante en economía, como es el presidente de México. Los salarios reales no han crecido conforme a la información que presenta el Seguro Social, es decir,
A pesar del aumento en los salarios mínimos, el promedio de salarios sigue constante durante todo el año 2021 y lo que va de 2022. Quiere decir que ha habido un decrecimiento en los salarios reales de muchos mexicanos. 800,000 millones de pesos es lo que se le ha invertido a Pemex en el último año. Imagínese usted, es exactamente lo que debemos del Fobaproa y es lo que se ha invertido en un solo año. La economía de servicios está lastimadísima y han quebrado muchísimas pequeñas y medianas empresas porque el gobierno de México es el peor en cuanto a respuesta anticíclica de la pandemia. El gobierno de México no quiso apoyar a los pequeños empresarios, no quiso proteger los empleos existentes, no quiso mover un dedo con el pretexto de no endeudarse y hoy estamos teniendo como evidencia que el gobierno en sus finanzas está más o menos bien, pero el pueblo de México está bien jodido. Al gobierno se le olvidó que debe de preocuparse por el pueblo y no por ellos. El capital neto del país se está reduciendo. Si usted tiene un coche y no le da mantenimiento y no lo cambia cada X tiempo, ese coche va perdiendo valor en el tiempo. Lo mismo pasa con maquinaria, lo mismo pasa con carreteras, con edificios, con infraestructura urbana. No se ha invertido en mantenimiento y reparación ni en industria, ni en comercio, ni en el sector público. México cada vez vale, desde el punto de vista económico, menos. Es una verdadera pesadilla. Hoy tenemos inflación con recesión, es decir, estanflación. Crece la inflación y no hay crecimiento económico. El peor de los mundos. ¿Por qué? Al no haber crecimiento económico no hay empleo, al no haber empleo no hay crecimiento en salarios ni crecimiento en el ingreso de la población, al no haber crecimiento del ingreso de la población, algo que podría impulsar el motor económico de México, que es el consumo interno, tampoco crece. Estamos fregados por todos lados. Yo no sé si quieres agregar alguna opinión breve y pasamos al siguiente. Jorge Miguel. Bueno, sí, creo que es importante destacar que el presidente no toma en cuenta cosas esenciales de la economía de un país. Y es esencial atraer inversiones, y no es una frase de discurso, es necesario atraer inversiones. El estancamiento que tuvo México por muchas décadas, aunque tenía muy baja inflación, en aquella época que se le llamó el desarrollo estabilizador, se debía precisamente a que no había inversión. México no tenía dinero. Le costó mucho trabajo a México adquirir un prestigio entre los inversionistas mundiales, donde la gente se diera cuenta de que meterle dinero a México le iba a reportar ganancias. Entonces empezaron a llegar inversionistas de fuera a hacer negocios. Esto es a partir de Salinas de Gortari. Con Salinas de Gortari no se había logrado durante muchos, no sé, casi un siglo o más, de que los inversionistas empezaran a llegar interesados en invertir en México, invertir directamente en las finanzas mediante la compra de instrumentos de inversión o tener una inversión directamente en la industria, en la agricultura, en la minería. Y entonces México empieza a despegar de una manera consistente, a pesar de muchos errores de mucha gente y de funcionarios y de políticos, porque el problema en México es seguir una política populista. No es con este señor, la política populista es aquella política que trata de subsidiar todo, o sea, utilizar la palabra subsidio mal, es decir, regalar dinero. Entonces, regalar dinero, pues hace pobreza a cualquiera. Si tú sales a la calle y empiezas a regalar todo lo que tienes en la cartera, pues te quedas sin dinero.
Y si regresas y tus ahorros los sacas, igual los regalas, pues te vas a quedar sin dinero y vas a dejar sin dinero a tu familia. Esos ejemplos sencillos pero reales, ponen en la evidencia a un López Obrador que no solamente es ignorante, sino lo que está buscando es una crisis mayor, una crisis que estalle, porque eso va a estallar. ¿Tú No se crees puede que regalar él dinero. busca la crisis a propósito? ¿Le da el cerebro para planearla? Sí, yo sostengo eso, que es un hombre perverso, no es un tonto. O sea, muchas veces él parece tonto, pero Sí. no es tonto, es perverso, porque él sabe muy bien, lo sabe perfectamente que lo que está generando es que llegue a fondo la carencia de dinero y entonces empieza a culpar a todo mundo y se genere una revuelta social, porque está acostumbrando a la gente a tener una adicción a dinero gratuito. Entonces, ahí hay una serie de manejos oscuros de parte de él y de la secta que lo acompaña, porque ya pienso que es una secta, cada vez perfila más un tipo de secta. Bueno, él desde que llegó se ha dedicado a golpear a los inversionistas. No hay discurso en que no señale a los empresarios como enemigos del país. Los relaciona con los fantasmas del neoliberalismo y del conservadurismo y los ataca. Entonces tú que tienes dinero, que te costó mucho trabajo hacer un poco de dinero, o que le costó a tu familia hacer dinero, pues dices, ¿qué riesgo hay? Porque este señor no nos quiere dar facilidades, quiere quitarnos lo poco que tenemos. Y por lógica, donde ves que hay un callejón de ladrones, pues no vas por ahí, no pasas por ahí porque te quieren quitar lo que tienes. Y lo que está haciendo él es un callejón de ladrones, donde quiere quitarte el dinero bajo cualquier pretexto. Y lo primero que hace es reducir la inversión pública que está a su alcance y le quita a los estados las aportaciones. Este rubro es muy importante, porque aparte de las participaciones que son exiguas para lo que se gasta, él quita las aportaciones que suman un 18 hasta el 35%, aparte de lo equivalente a las participaciones en los estados. Entonces golpea a la clase generadora de recursos, porque ya no hay forma de hacer recursos en los estados. Los concursos son por asignación directa, el 66%. Solo a los consentidos del régimen. Nada más a los cuates. A la antigua mafia del poder, que ahora ya no es mafia. Exactamente, pero nunca se había visto de tal manera concentrada. Una, y dos, aparte de esos son datos duros, el 66% son adjudicación directa, que es prácticamente algo sin transparencia, algo ilegal y algo que puede calificarse en términos generales de dudoso y probablemente corrupto. Tú lo sabes, tú conoces de finanzas. Bueno, aparte de eso, de quitar ese rubro, está golpeando a los inversionistas nacionales y con la amenaza de la generación de la contrarreforma eléctrica, amenaza a los inversionistas extranjeros. ¿Qué hacen los inversionistas? Retiran su capital. Entonces, sin capital tú no puedes crecer. No entienden que no, es que el desarrollo es otra cosa, que el desarrollo es... Hablan de la brecha de la desigualdad. Bueno, eso es una falacia, porque hay brecha de desigualdad de todo. Vivimos en lugares diferentes, comemos cosas diferentes, medimos diferente, tenemos diferentes edades, o sea, no sé. Jamás. Entonces, él lo que quiere es generar ese concepto, y ese concepto asusta al inversionista. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros nos estamos quedando solamente con el dinero de los impuestos, y el dinero de los impuestos lo está regalando. Y lo está malgastando en las obras Por eso estas que no van a servir para nada. Es peluznante. Te paralizaste otra vez. A mí me preocupa mucho que invirtamos tanto dinero. Bueno, primero que hayamos pagado 300,000 millones de pesos por un aeropuerto que no le iba a costar al erario y que ahora ya no lo tenemos.
por destruir el aeropuerto y que además de eso, ahora tengamos que pagar un aeropuerto pinchurriento como es el aeropuerto Felipe Ángeles. Estoy esperando que... Y un Sí, aeropuerto que le entregó al ejército, ¿a nombre de quién se lo entregó? Él quién es para regalar los bienes, así sea el gobierno, no tiene por qué regalarle los bienes a nadie. así Él no es. está facultado para regalar nada, ni está facultado para regalar dinero. Eso es lo Entonces, que la gente no se da cuenta. yo creo que queda claro que el problema del presidente es o que es muy burro y está causando una crisis económica sin darse cuenta, o es perverso y por el contrario está generando una crisis económica porque desde el punto de vista de él le va a convenir políticamente para concentrar poder. Me extraña que no se ubique desde el punto de vista geopolítico. Me cuesta mucho trabajo pensar que pueda haber una dictadura abajito de los gringos, aunque también entiendo que cada vez se meten menos en asuntos ajenos. ¿Tú qué opinas de esto? Pues no dijiste que íbamos a hablar con lo de Kerry. Tienes razón. Paso al siguiente punto. No me lo brinco. O nos vamos a Kerry de una vez, ya que lo mencionaste. John Kerry viene el día de mañana a México. Se va a reunir con el presidente de la República, con el canciller, con quién sabe cuánta gente más, y viene después de una visita muy polémica de la secretaria de Energía americana. Por primera vez la secretaria de Energía desmintió, es decir, el gobierno americano desmintió al gobierno mexicano, endureció su postura. Hasta esta fecha, hasta la visita de Granholm, no había habido un desmentido del gobierno americano y el mexicano se despachaba con la cuchara grande. Nos quieren, nos aman, nos adoran. Dijeron que somos bellos, bonitos y manejamos todo muy bien. Y ahora no, la secretaria lo desmintió. Después vino el embajador a decir que era correcto que se hicieran modificaciones a la reforma eléctrica y eso puso los pelos de punta a más de un republicano y a más de un inversionista americano. Recordemos que ha habido muchas guerras por proteger a los inversionistas. Y de ahí viene John Kerry. ¿Tú cómo lees esa visita? Mira, qué bueno que haces remembranza de la visita de Jennifer Granholm. Esta señora, en todo momento, aunque la prensa no lo tradujo así, en todo momento dijo que había preocupación por el impacto negativo de la contrarreforma. Siempre lo dijo y llegó a Estados Unidos y lo volvió a ratificar. En todos los foros dijo que había preocupación por el impacto negativo. Yo no sé qué entiendan las personas por impacto negativo, pero la cosa es que la prensa mexicana en general no subrayó ese punto. Obviamente la influencia de Marcelo Ebrard en los periódicos se notó, porque Marcelo Ebrard tiene buena relación con la mayor parte de los directivos de la prensa. Y se vio que tergiversaron esa declaración. ¿Qué quiere decir impacto negativo? Que los resultados de una contrarreforma, como se la platicaron a la señora Granholm, eran impactos que iban a redundar en la afectación del proyecto que vivimos del acuerdo norteamericano, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Eso lo afecta. ¿Por qué? Porque en las cláusulas queda claramente establecido que el tratado está al nivel de la Constitución mexicana. En el caso de México y en el caso de Canadá, Estados Unidos no lo acepta como arriba de la Constitución de ellos. Ojo, pero México sí y Canadá también. ¿Por qué? Porque a México le está conveniendo ser el socio número 1 de Estados Unidos.
y la economía no se ha caído por eso, porque es socio de Estados Unidos. No es por otra cosa. No hay ningún esfuerzo que ha hecho el gobierno y ningún esfuerzo que haya hecho el gobierno anterior, sino mantener la relación del tratado. Entonces, si te están diciendo que va a tener impacto negativo, te están advirtiendo que va a haber consecuencias. Luego aparece el embajador Ken Salazar, que para mí es un grillo, porque no se me puede olvidar dos fotografías, una que sobre pretexto de platicar con la secretaria de Seguridad del gobierno mexicano, se le hincó, platicando tenía una rodilla hincada con ella. Me parece que no es una posición que él pueda usar. Y la segunda fotografía que me acuerdo muy bien es ondeando la bandera de Estados Unidos, mientras que Claudia Sheinbaum ondeaba la bandera de México. Una tercera fotografía de esa reunión es alzándole la mano Ken Salazar a Claudia Sheinbaum. Me parece que este señor es un grillazo, como se dice aquí en México, un cuate que da bien, pero dentro de lo que queda bien hay dos versiones. Una versión que no podía decir la verdad porque se le iban a echar encima. Bueno, entonces no es un buen embajador. Un buen embajador tiene que dar bien con las personas que representa, con el gobierno que representa. Pero si fuera nada más una manipulación decir que está bien que México haga una reforma, algunas personas inteligentes que piensan más allá especulan que pudiera ser que ya se le modificó al original del tratado, de la contrarreforma, los aspectos que puedan afectar a Estados Unidos. Es decir, ya están modificados. Eso que dijo López Obrador, que ni una coma, eso es una mentira. Lo más probable es que sean modificado. Y mi querido José Miguel, hay un antecedente, yo lo publiqué hace 4 años, porque salió en un blog de esos que se leen así como confidenciales en Washington, donde se daba pelos y señales de todos los que participaron en la reforma de México en aquella época, la de Peña Nieto del 2013. Y señalaba este blog que realmente la reforma se hizo, se manufacturó en las oficinas del Departamento de Estado cuando Hillary Clinton era jefa del Departamento de Estado. Y ahí te mencionan las relaciones que tenían diversos mexicanos, Telles Kunzler, Ochoa, el que fue después presidente del PRI, y todas estas gentes con muchos estadounidenses poderosos y engarzados con la reforma energética, entre ellos militares importantes, militares y jefes en Afganistán, etcétera, que participaron en ese proyecto. Por ahí te voy a mandar el artículo que escribí y que te da una idea de cómo estuvo ese asunto. Se hizo en el Departamento de Estado. Da la casualidad, quiero subrayar, que el que reemplaza a Hillary Clinton cuando se va a ir a luchar contra Trump por la presidencia de los Estados Unidos es John Kerry, el que viene mañana. O sea, viene mañana un personaje que aparte que tiene una larga carrera política, tiene una gran experiencia, ya fue jefe del Departamento de Estado, donde se maniobra a nivel muy alto, a nivel mundial. Y además que conoció las entrañas de la reforma política que todavía está vigente, la de Peña Nieto. O sea, el diálogo de mañana no es con un improvisado, es con un conocedor. Del lado americano es un conocedor, del lado mexicano es una bola de pendejos. Sí. Que no sí. entienden las señales diplomáticas. Yo creo que lo mandan también porque no entendieron la señal
de la secretaria de Energía, que fue prudente y diplomática, y ahora viene alguien más duro a decirles las cosas, a ver si las entienden. Viene a puntualizar, coincido contigo, y viene, es encargado en el gobierno de Biden de toda la problemática del cambio climático. O sea, esa es su chamba, vamos, pero aquí viene con una representación adicional. No hay que descartar que obviamente el argumento de la oficina de Kerry, de John Kerry, el argumento oficial siempre será energías limpias, porque está en el área Claro, de medio ambiente. es la cartelera que se pone por fuera, pero por Exacto. dentro trae otra jiribilla. Ya tiene detalles de los intereses de la inversión estadounidense, que no están jugando. Si firmaron un convenio contigo, que es de largo plazo, es como los de la Unión Europea, que se quisieran salir. Ya ves que Inglaterra se salió, ¿cuánto le ha costado? ¿Y cuánto tiempo ha tardado por salirse del tratado de la Unión Europea? No está fácil firmar un acuerdo geopolítico. Estos son los acuerdos geopolíticos, los dos acuerdos geopolíticos más importantes del mundo occidental son el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea. No hay más. Es un privilegio nosotros tener ese tratado, porque este te da una fortaleza económica a los tres países que no tenían. Tú lo En entiendes conjunto. como privilegio. Los ideologizados de la secta, lo único que ven es al enemigo imperialista y no les da el cerebro para ver otra cosa. Los escuchas y se expresan de la misma manera. Todos los bolivarianos, el área dura del gobierno de Andrés Manuel, todos odian a Estados Unidos, incluyendo a Rocío Nale. Yo no sé qué caso tiene hablar con una ingeniero de un nivel académico y de experiencia bajo, Baja. que está en un puesto alto, para explicarle algo que no tiene la capacidad de entender y que además está ideologizada. Y lo peor es que si Andrés Manuel pudiera medio entender algo, su esposa también está muy ideologizada y ella influye mucho. Ella es parte de los bolivarianos. Sheinbaum ya se está disciplinando con los bolivarianos. Martí Batres, que se lo pusieron para que gobierne mientras ella hace campaña, es bolivariano. ¿Tú crees que Sí. puedan entender? No, ellos no entienden eso porque ellos quieren ver igualdad de pobreza, que todos estemos bien pobres, que todos estemos jodidos, eso es lo que quieren. ¿Sí? JPC, jodidos pero contentos, ese es su lema. Pero obviamente que Estados Unidos no está jugando a la matatena. Y quiero hacer otro señalamiento que me parece interesante, hablando de las ideologías. El jefe de toda esta estrategia es Manuel Bartlett, que es el que le da el cerebro para enfrentarse a los americanos, a los que los odia, porque Estados Unidos no puede ir a Estados Unidos, Manuel Bartlett, porque sería detenido ipso facto. Entonces los odia. Y como resultado de ese odio, y siendo un hombre de 80 y tantos años, quiere desquitarse en la vida destruyendo lo que pueda hacer daño a Estados Unidos, ¿no? Esa es su psicología. Mira, Manuel Bartlett es un asiduo del nacionalsocialismo. Manuel Bartlett es un lector asiduo de Carl Schmitt, exactamente, el hombre pensante del nazismo. Los argumentos de Carl Schmitt de centralización del Estado, del Estado autárquico, de Haushofer, de todos esos pensadores, es algo que se refiere mucho a la forma de pensar de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett es un hombre de extrema derecha, no es de extrema izquierda, ni de izquierda como está disfrazado actualmente, pero como la gente no sabe de ideologías, no sabe que él está produciendo
produciendo esa ruptura. Y por eso le entregaron el Congreso, mi querido José Miguel, yo quiero que anotes esto, a Ignacio Mier. Ignacio Mier es el que maneja la Cámara de Diputados. Ignacio Mier es colaborador directo de Manuel Bartlett y uno de los personajes operadores cuando él fue gobernador de Puebla. Y sin ser conocido prácticamente de López Obrador, lo tiene como jefe del rebaño morenista y de todos los grupos gobiernistas. Eso te explica que la estrategia, el estratega de esta operación es Manuel Bartlett. Recordemos también que el nacionalsocialismo creó comités de camisas pardas en toda Alemania. Y en México se están creando comités de defensa de la 4T, como si la 4T tuviera enemigos en todos los municipios del país. Perdón, Exacto. Es una acotación nada más. Sí. Entonces, ahí en este diálogo estamos descubriendo quiénes son los verdaderos estrategas de esta operación. Gente muy resentida que tiene odios personales contra los países. Obviamente que a Estados Unidos no le haces cosquillas, como Cuba nunca le ha hecho ni cosquillas, como Venezuela. Y por favor, hace unos días fueron por el líder del grupo del Estado Islámico. Daesh. Así es. Sí, y lo obligaron a que se suicidara y matara a su familia. No contento con matar a muchísima gente de manera arbitraria, mató a su familia y se mató a sí mismo. O sea, Estados Unidos no va a quitar el dedo en el renglón porque depositó la confianza en México, no en el gobierno mexicano, eso hay que acordarnos, no en el gobierno mexicano. Entonces, Kerry va a puntualizar, ese es mi punto de vista. Yo no sé si le van a llamar la atención a Ken Salazar o si ya traen Kerry bajo el brazo una propuesta completa de reforma eléctrica y le dicen, a ver, dame la tuya, la tiran al bote de la basura y le dicen, esta es la que va a funcionar como le hizo Hillary Clinton con Peña. No sé. ¿Y por qué? Porque no tiene México capacidad de hacer una reforma eléctrica, porque no tiene gente capaz y la experiencia y los datos y los documentos para armar una reforma energética que es una reforma que implica factores mundiales. O sea que si nosotros como mexicanos somos limitados para manejar nuestras cifras, pues imagínate las proyecciones mundiales y el conocimiento que tienen los centros mundiales, pues no está a nuestro alcance. ¿Por qué no está a nuestro alcance? Porque dedicamos el dinero a regalarlo, porque dedicamos el dinero a tirarlo, porque castigamos a las personas que quieren aspirar a más conocimiento y los tildamos de aspiracionistas. Porque en vez de elevar líderes en el conocimiento científico y tecnológico, lo que queremos es más a votante, con el pretexto de becas. Por eso no podemos hacer una reforma seria de esa envergadura. Ese es el asunto. Pareciera que México, el destino de México es continuar permanentemente en el tercer mundo, cada vez que estamos subiendo en ingreso per cápita, cada vez que estamos reduciendo el número de pobres, cada vez que se está creando riqueza en el país, los propios mexicanos nos metemos el pie. Va a estar muy interesante la visita de Kerry porque Estados Unidos puede escoger, tiene opciones. Corre a los europeos y garantízame a mí negocio a mis inversionistas. Garantízame que te voy a vender todo lo que tú quieras. Garantízame seguridad y garantízame desarrollo de la industria eléctrica porque mis empresas necesitan electricidad en México. Eso está muy complicado que lo resuelva Bartlett. No, Bartlett, ¿qué va a resolver, hombre? No puede resolver
su vida personal. Entonces, el asunto es claro. Mira, ya no me quiero referir a toda la situación en la que México se encuentra privilegiadamente y la oportunidad que se le ha escapado cada vez porque se quieren pasar de listos los políticos mexicanos. Mira, Salinas, que lo estaban apoyando y con el que se hizo el primer tratado, cuando se dio cuenta que podía deshacer los compromisos que tenía con Bush, metió a Colosio de candidato cuando Bush le dijo que era con Cedillo. Y ahí perdió la OMC, la Organización Mundial del Comercio, porque son acuerdos políticos. Para México era igual uno que otro. Ahora, yo participé en la campaña de Colosio y Colosio no levantaba. Lamentablemente, no levantaba. Yo sé lo que te digo. Y no hay una gente que me pueda desmentir. Claro que el resultado fue muy terrible y obviamente no se avala, pero son equivocaciones que cometen de carácter geopolítico las élites políticas mexicanas que no tienen alcance, que no tienen consejería. En base a su soberbia. Creo que Exacto. agotamos el tema, pasamos a otro. ¿Te Si parece? yo Sí. te disparo, Jorge Miguel, pero la Sí. bala viaja sola, yo no la llevo, yo estoy exonerado, ¿verdad? Una doctora en Ok. Derecho ya dijo eso. La alcaldesa de Acapulco, doctora en Derecho, Avelina López, afirmó que el tráiler que aventaron los normalistas de Ayotzinapa contra la Guardia Nacional no es culpa de nadie, no hay delito que perseguir, porque el tráiler iba solo. El Ayotzinapo que lo echó a andar, que lo enfiló, se aventó del tráiler y el tráiler chocó solito. No hay delito. ¿Qué te parece? Digo, yo estoy seguro que ella es una digna representante de Morena. Es exactamente, es correcto. Esta señora, no sé de dónde es doctorada de Derecho, pero acaba de quemar totalmente esa escuela que le dio ese doctorado. Esa facultad no sirve para nada, es reprobable y tiene maestros no solamente barcos, sino falsos. La que sea, no me importa cuál es. No se le puede dar doctorado a una persona en esas condiciones que no puede razonar como ser humano, sino no sé de qué manera está razonando. Ya había dicho unas barbaridades, que la violencia era resultado de la calor, dijo, Sí. que era resultado de también de que comía mucho carbohidrato la gente, o sea, barbaridades de ese tipo que pues lamentablemente ese es el futuro de México, elevar a estas personas impresentables como presidente municipal de Acapulco. Imagínate, Acapulco pues se va al hoyo. Acapulco siendo uno de los lugares que atraía mayor número de turistas y que es el primer eslabón, el primer escalón del turismo mundial, pues viene a acabar con esta mujer que está a definir las cosas y qué bueno que me lo preguntas y me permite. Déjame hacerte una acotación nada más. Ella, estoy buscando dónde estudió el doctorado, dónde lo está estudiando. Se presenta como licenciada en Derecho en la página del Ayuntamiento de Acapulco, egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene una maestría en Derecho Penal. No dice por qué universidad. Luego dice, actualmente cursa un doctorado en Derecho Penal. Ya fue regidora del Ayuntamiento de Acapulco, ha sido diputada local 2 veces, una vez diputada federal y presume que ha sido activista y dirigente en la lucha estudiantil y campesina. Ahí se explica la justificación de Ayotzinapa. Miembro de un grupo porril que se llama Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense, del Consejo General de las Colonias Populares y presidenta de la Fundación Plural por la Democracia Benito Juárez. Es decir, los acapulqueños eligieron a una Porro como Sí.
alcaldesa. Todo porque la postuló Morena. Sí, así es. Y quiero decirte qué bueno que mencionas el asunto de Ayotzinapa. Mira, Ayotzinapa es la sede de un grupo delictivo que se llama Los Rojos, y hay que dejarlo claro. Los 43 esa fatídica noche le robaron un camión cargado de droga a los Guerreros Unidos, que era el cártel local, la jefatura de plaza que tenían los que apoyó López Obrador, que entonces estaban en el PRD, los Abarca. Los Abarca eran los responsables de esa plaza, gente de López Obrador. Y chocaron los rojos con los Abarca, es decir, los de Ayotzinapa con Guerreros Unidos, ¿no? Y entonces los Correcto. Guerreros Unidos, al ver que les robaron el camión, como tenían las relaciones, la fuerza con las fuerzas policíacas y militares, pues fueron a recuperar el camión y de paso los desaparecieron. Así de sencillo, atroz es esa historia. Es una lucha entre delincuentes. Así Si los es. padres de los delincuentes dicen que su hijo no era delincuente, pues así dicen todos, ¿no? Una. Y dos, a la mera hora muchos no eran delincuentes, iban en el camino de convertirse en unos. Ayotzinapa ha sido la cuna de guerrillas, guerrillas entre paréntesis en lo político, pero más bien grupos armados de asaltabancos y de asaltasupermercados, o sea, delincuentes Y y de traficantes de drogas. asaltacasetas. Así Y es. traficantes de drogas. Y en este caso ya tenían la medida de las casetas y se llevaban 2 millones por lo menos al mes robándose la caseta de allí de Palo Alto. ¿Sí? Así es. Y claro que es obvio decir que mandaron criminalmente al tráiler ese para que se estrellara. El problema es que hasta ahorita no hay un solo detenido de esos delincuentes. Para López Obrador, el hecho de que maten un policía no significa nada, que maten un soldado no significa nada. Eso es lo que hace a una persona no ignorante, sino perversa. Esa es Así una es. prueba de la perversidad. No hay castigo en absoluto. Y todo el grupo porril y todo el grupo violento que rodea a este gobierno alaba el hecho de la impunidad. Entonces es un gobierno que con cualquier pretexto te das cuenta, en cualquier situación y cualquier hecho, que es un gobierno perverso, es un gobierno de malvados. Y digo perverso porque una cosa es el malvado, que asume que es malvado, y otra cosa es el que te dice pasajes hasta de grandes pensadores, pero sus obras son de perverso, de malvado. O sea, es un pervertido. ¿Me explico? Eso es lo que él es. Tiene un discurso que hasta dicen que parece sacerdote. Dicen que parece pastor. Pues no sé de qué rebaño. Pero efectivamente, él quiere manejarse en una doble personalidad. Es esquizofrénico, mi querido José Miguel, y eso te responde la primera pregunta con la que abriste fuego en tu programa. Y es irrebatible. Esquizofrénico sin la mínima empatía por los demás. Mencionas, por sus obras los conocerán. En el Así gobierno es. del 2006 vimos a un López Obrador rodeado de colaboradores y más Bejarano, el que era su tesorero que agarraron en Las Vegas, etcétera, recibiendo dinero para el movimiento. Estos señores consideran que robar no es delito cuando es para el movimiento. Hoy tenemos a un presidente López Obrador con las siguientes obras. Manuel Bartlett, su mano derecha y su ideólogo de cabecera, y quien le financió buena parte de la campaña. Delfina, la secretaria de Educación, que le robó un 10% de su salario a los empleados pobres del ayuntamiento de Texcoco. Tenemos a un presidente que presume que manda a inundar la zona más pobre de Tabasco, la de los Chontales.
Tenemos un presidente que cuando se acerca a la caravana por la paz, no los recibe por proteger la investidura. Tenemos un presidente que no escucha los reclamos de las feministas y mucho menos de las mujeres de Morena, que yo no entiendo por qué se someten como se someten. Un presidente que acusa a una canciller de un estado hermano como es Panamá de santa inquisidora. Tenemos a un presidente con un partido político que se roba el importe del fideicomiso que establecieron para los damnificados del sismo del 2017. Y el INE determinó completo cómo fue el robo y cuánto se robaron. El Tribunal Electoral no se atrevió a acusar a Morena porque había ganado la elección. Lacayos no hay nada más en la Suprema Corte de Justicia, también en el Tribunal Electoral. Son unas cuantas obras. Con los Levarón no se tentó el corazón, no tuvo piedad para escucharlos, para consolarlos. Con esta periodista que acaban de matar en Tijuana, que ella misma le pidió auxilio y le dijo que la amenazaba de muerte, su gran amigo, el exgobernador de Baja California, tampoco. Ese es el presidente López Obrador. Por sus obras los conoceréis. Yo creo que está más claro que el agua. Te tengo otra vez en bloqueo, mi querido Jorge. Estos servicios de Internet, ya me siento como en Venezuela. La 4T está logrando malos servicios en todo, o permitiéndolos, al fin que Profeco tampoco hace absolutamente nada. ¿Ya estamos otra vez? Ya regresaste. Por eso me callé. A ver, mueve una manita. Acabas de decir algunas cosas. Mira, lo de la periodista es patético. Y que le teme. Y luego. A ver, hazme un favor, Jorge Nada Miguel, más quita tu imagen sabías y eso. ponga más el sonido, porque lo que vale es escucharte. Ya me dijiste feo. Bueno, es que ahora tienes suerte. Seguramente vas a conseguir una señora de dinero con la cual casarte y que te mantenga. Imagínate. A ver, Jorge Miguel, venga. Entonces, con estos ejemplos que tenemos, el que de la periodista es patético porque fue además compañera mía y en Informex, una muchacha que empezó cubriendo aquel sismo del 85, gente que fue desarrollándose en el tema del periodismo y que cuando le pidió el favor de ser protegida por López Obrador, se burló de ella y dijo que no podían culpar al lampón ese que era el gobernador de Baja California, que se le ha demostrado sus nexos oscuros en diversas publicaciones. Entonces, todo eso te muestra a una persona mala, una persona que no tiene conciencia, que habla mucho de Benito Juárez y quién sabe, y conoce todas las anécdotas estúpidas de Benito Juárez porque no tienen fondo, son las que hicieron, como dice Ayala Anguiano, toda la bola de barberos de la época Guillermo Prieto y Altamirano y todos ellos, porque eso lo señala Ayala Anguiano, que lo recomiendo mucho, México de carne y hueso, toda esa serie que hizo este periodista. Sí. Y que él dice que el respeto al derecho ajeno es la paz y ataca a una funcionaria extranjera. Le falta el respeto a una funcionaria extranjera que está en su derecho, Panamá, de no aceptar a nadie que no quieran. Bueno. Así es, de acuerdo con eso. Y además. Entonces te das cuenta, es un perverso. Es un perverso que dice que no podía vivir en Los Pinos porque era mucho boato, mucho gasto. Ve el gasto que es el Palacio Nacional. Ve 6 millones de pesos, 150 personas al servicio del señor presidente.
ahí vivían los virreyes. O sea, en el Palacio Nacional. Y ves entre todas las obras de arte que hay, Los Pinos, a pesar de que había sido remodelado por Calderón y que lo mantuvo así Peña Nieto, jamás se podría comparar al Palacio Nacional. Simplemente es un palacio. Pero Sí, es increíble, exacto. es increíble el nivel chairo que no entiende eso. Por eso, pero no está mal, qué bueno que el presidente vive en una condición bien buena porque representa a los mexicanos, pero que no sea hipócrita. Que ¿sí? No diga que es austero. Exacto. Y si su hijo hace negocios y es coyote, pues casi todos los hijos de gente cercana al poder hacen negocio, pero que no diga que él no, que no se la tire de impoluto. Así Y que es. no diga predicaciones de San Francisco de Asís, por favor. Y que la gente, por Dios, no le crea. Es Le increíble. creen porque les da dinero, porque los hace comer de su mano. Pero te das cuenta que se roban miles de millones de pesos y realmente dan migajas y la gente no lo entiende. No lo va a entender. Pero ¿sabes qué? Ya México por eso pues no tiene, realmente lo que va a suceder aquí es que, como tú dices, hablando del asunto económico, las repercusiones son graves. Así es. Y bueno, vamos a pagar el precio. Ojalá este precio Porque valga no la tiene pena para convertirnos en ciudadanos. Ojalá. Y rechazar todo, pero te voy a decir una cosa, José Miguel, no sé si estés de acuerdo o no, pero todos los izquierdismos son iguales. Ahí están los nicaragüenses, ahí está el loco de Pedro Castillo en Perú, está Fernández en Argentina, está la mujer que gobernaba Argentina, está el rata de Lula, y toda esa gente son lo mismo. O sea, es lo... Sí, pareciera que es una conspiración mundial para tener jodida a Latinoamérica, porque hasta Noroña, cuando sale de vacaciones, se va a Estados Unidos, pero le recomienda al pueblo de México vivir como cubano o como venezolano, muriéndose de hambre. Sí. Qué bárbaro. En fin, nos quedan prácticamente unos segundos. Ya de la revocación de mandato, yo creo que lo tratamos en otro momento, pero yo no quisiera irme, Jorge Miguel, sin decirle a la gente que mi muy humilde punto de vista es que no participen en la revocación de mandato. Sería validarla. Es mejor ignorarlos, que Yo acarreen a quisiera, la gente que quieran y que a fin de cuentas quede con una participación ciudadana despreciable. Jorge. yo creo, mira, yo creo que tienes razón, pero la verdad, ese ha sido mi punto de vista, eso he escrito, lo sostengo, pero luego me llega una pequeña luz milagrosa que me dice, bueno, ¿y qué tal si la gente ya por fin se le cae la venda de los ojos y lo rechaza? No dejo de tener esperanza en el pueblo mexicano, tal vez estoy muy mal. Yo creo El que, pueblo perdón, yo creo que mexicano con no los, está, sigue igual, siguen creyendo que este señor es lo mejor que les ha pasado a muchísima gente. Así que coincido contigo, no hay que hacerle el juego a esta persona que como ve que su fin está cercano, ya sea en popularidad o ya sea porque físicamente su salud se va quebrantando de una manera terrible porque hace muchos corajes y hace tantas mentiras, lo llevan a un choque mental fuerte que le causa daño, que está pensando tomar decisiones anticipadas
y buscar de una manera u otra entregarle la estafeta a la otra señora que le tiene un gran cariño, que es a Claudia Sheinbaum, que no sé cuál sea la verdadera relación que exista con él, porque esta mujer era porro también, acuérdate de la UNAM, ¿no? Así es. Y que dice que es científica, pero estuvo dándoles Invertina a la gente, un medicamento que todos los científicos reprueban para que les entregue un medicamento que no sirve para combatir el COVID, ¿no? Entonces, no, Bueno, es que científica no tiene nada. como científica agarró a los ciudadanos de la Ciudad de México como conejillos de Indias. Ajá, si fuera científica sí los agarró. Pero yo creo que no tiene ninguna capacidad científica. Es una marxista de ultranza, resentida con toda la vida, y por ahí existe una versión que ella no nació aquí, como se dice, sino nació en Bulgaria, que lamentablemente sus padres fueron perseguidos en el régimen del nazismo en esa época, y allá la registraron y luego vinieron, y ella cuando tenía 12 años la registraron a partir de esa edad. Y sí coincide, porque la mujer, si tú le ves la cara, te das cuenta que no es la edad que dice que tiene. Así es. Pero qué patético es que Claudia Sheinbaum está aliada a un nazi que es Manuel Bartlett, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gente Es que en un increíble. momento dado, Y además muy amiga de la señora Müller. Ah, sí, claro, porque también ahí qué raro es, habría que ver cuál es el origen de ese apellido Müller, ¿eh? Si es de la rama judaica o si era de la rama de los alemanes que también huyeron por ser ejecutores del nazismo, ¿no? Así es. Habría que investigar, y todo eso va a salir en su momento, ¿eh? Jorge. Va a salir. Fíjate, Jorge, que estuve revisando con lupa el artículo 84 de la Constitución. Sí. Menciona claramente que si el presidente perdiera la revocación de mandato y esta fuera vinculante, es decir, que participara más del 40% del padrón electoral, el presidente renunciaría a su cargo, asumiría el puesto el secretario de Gobernación, ¿Sí? Y daría tiempo a que en 2 meses el Congreso, entendido como Cámara de Diputados y Senadores, 500 diputados más 128 senadores, 628, se convirtiera en colegio electoral y eligiera al presidente de la República para terminar el mandato. Ahora, Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Morena tiene mayoría en la Cámara de Senadores. Para que sea legal el quórum del colegio electoral, tendrían que estar las 2/3 partes de estos 628 integrantes. Pero la decisión se toma por mayoría absoluta, que es mayoría simple. Por lo tanto, en el muy hipotético caso de que el mexicano razonara y dijera, vete Andrés Manuel pondría a su sucesor y seguiría gobernando. No ganamos absolutamente nada validando una revocación de mandato que no va a dar ningún resultado, por ningún lado que le veas. Lamentablemente la gente no conoce los detalles y se emociona y luego se dejan guiar por gente como Lozano de Frena, que cada vez queda más claro que trabaja para López Obrador. En un libro que se llama Diálogos de Maquiavelo y Montesquieu en el infierno. Diálogos en el infierno, sí. Así es. Maquiavelo le dice a Montesquieu, el príncipe debe de crear su propio gran enemigo, porque así podrá ver quién se suma a este gran enemigo. Este gran enemigo será el único que pueda desafiar al príncipe, y en su desafío al príncipe atraerá a mucha gente y el príncipe sabrá de quién cuidarse. Claro. Ya nos pasamos 7 minutos, Jorge Miguel. Te mando un abrazo. De hablar. Te agradezco como siempre tu participación, tu sabiduría
la luz que brindas No, por favor. óyeme, es que tienes una experiencia brutal. Tú viviste las entrañas, nos platicas desde adentro las cosas, no nos las platicas desde afuera, como la mayoría. Tú sabes de lo que hablas y eso se agradece mucho. Nos despedimos de los amigos de Facebook. ¿Quieres despedirte, Jorge Miguel? Muchas gracias, José Miguel, y a todo el auditorio que tiene la amabilidad de escucharnos. Hoy estuvo muy ágil el programa, me gustó mucho. Hasta luego, amigos de Facebook. Nos despedimos de ustedes y de los amigos de YouTube también.